cómo vivir bajo la presión de problemas, de circunstancias. Amén. Ha alabado Dios. Gloria a Jesús. Vamos así a entrar en la palabra, el libro de Santiago. Santiago capítulo 1. Vamos a ver unos 3 versículos. Iniciamos en el verso 2. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vamos a ver entonces cómo vivir bajo presión de diferentes circunstancias. Amén. Padre bueno, Señor, valoramos, Dios mío, este tiempo que tú nos concedes a mis hermanos y a nosotros, a nuestras familias, Dios mío, presentes y aún las que están ausentes. Señor, te damos gracias por guardarnos hasta aquí, pero por mantenernos firmes a pesar de toda circunstancia, toda adversidad. Nosotros, Señor, te damos las gracias, te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar de uno de los libros más antiguos del Nuevo Testamento, el libro de Santiago. Santiago es como el proverbio, el libro de proverbios del Nuevo Testamento, porque nos habla cosas cotidianas, mandamientos, cómo hemos de vivir. Santiago, este libro, hermanos, contiene importantes mensajes para nosotros desarrollar una fe firme y genuina, una fe verdadera. Y su mensaje de Santiago es bien fuerte, bien directo, habla mucho de la fe y de las obras. La fe tiene que llevar obras, si no, no es fe, una fe activa. Y su mensaje clama contra la conformidad que hay en el mundo y la corrupción, inclusive, hermanos, que se ha extendido en muchas iglesias, como decía mi esposa hace un momento también. Vemos entonces que este libro, uno de los más antiguos, fue escrito antes de que el apóstol Pablo iniciara su primer viaje misionero. O sea que es de los más antiguos y aquí contiene pensamientos ya cristianos de una doctrina que ya existía, de mandamientos antes que el apóstol Pablo empezara a predicar, aunque no menospreciamos lo que él, claro que Pablo escribió más de la mitad de las epístolas del Nuevo Testamento, un maestro, un erudito, pero ya existía una doctrina cristiana antes de que Pablo llegara a convertirse. Entonces vamos a hablar algo fuerte y algo que no deseamos a nadie que pase por ahí, ni algún familiar, menos un hijo, pero yo creo que el cristianismo debe de ser, y es así, el cristianismo es como un traje de faena, es decir, un traje de problemas, circunstancias que nos ponemos nosotros. En realidad de eso se trata eso, de vivir la vida cristiana en la realidad de la vida cotidiana. Todo lo que vivimos nosotros, lo que traficamos y hacemos desde que nos levantamos o en toda una vida son problemas y circunstancias y más y más. Ahora, el libro de Santiago es bien práctico y contiene temas bien importantes, por ejemplo, como el tema que pusimos, cómo vivir bajo presión o cuando se aumenta la presión en nuestras vidas, cómo vivir como cristianos nosotros bajo presión y cómo vivir la vida con integridad. O sea, a pesar de eso, tenemos que tener un carácter, una firmeza, a pesar de lo que venga, porque Dios quiere que nosotros perseveremos. Es necesario que tengamos paciencia, pero la paciencia no es nada más estar ahí pasivos, sino estar perseverantes a pesar de tantas circunstancias. Y voy a hacer alguna serie de preguntas y voy a hablar en un caso que hay nacional para darnos a entender lo que es uno enfrentarse a cosas, a retos, circunstancias. Hay veces que son autoinfligidas. Pero yo no sé cuántos soldados de Cristo hay aquí. Amén. Bueno, vamos a ilustrar primeramente con los soldados de afuera. Mire, la Marina aquí no muy lejos, en los Estados Unidos, tiene un entrenamiento básico de demolición. Voy a hablar de algo intensivo, algo muy fuerte.
de lo que estos marinos, ellos se entrenan. Y ellos, dentro de ese entrenamiento básico de demolición, tienen una semana, fíjese nomás, llamada la semana infernal. Y esto es un grupo de élite, o sea, es lo mejor. Son buzos asignados especiales en la isla Coronado de San Diego, California, aquí en los Estados Unidos. Y es un grupo, hermanos, calificado. Y la semana cuando ellos asignan para que ellos entren en un entrenamiento bien riguroso, es cuando los marinos hacen entrenamiento en 3 clases de ambiente: en el mar, en el aire y en la tierra. Ellos experimentan un régimen bien agotador de días y noches sin dormir, con una sobrecarga sensoria o sensorial ahí. Todo está, su mente, su cuerpo, toda su capacidad ahí. Ellos tienen pruebas físicas diseñadas para convertirlos en unos seres humanos bien fuertes, si es posible, en los seres humanos más fuertes sobre la faz de la tierra. O sea que durante la Segunda Guerra Mundial, hermanos, se les llamaba los hombres rana, porque son hombres anfibios que se meten a profundidades del agua, como el aire, como la tierra. Están preparados para sobrevivir. Pero en el 1962, con el interés de este grupo de los hombres y de un presidente llamado John F. Kennedy, él se interesó por este grupo de hombres valientes y en formar fuerzas militares especiales y formar un nuevo grupo de comando, es decir, fuerzas navales llamados los Seahawks. Es un equipo y es el equipo número 1, o sea, son los mejores. Y fueron formados por un grupo de hombres rana, y este esfuerzo de transformar hombres de tamaño medio, o sea, hombres normales, en comandos comienza en el centro de la guerra base especial anfibia, es decir, del agua, y la clase comienza en el mes de octubre, es cuando empiezan a entrenar y van a entrar a algo tan fuerte que es la semana infernal. Y con una carrera de natación empiezan ellos nadando 300 metros el primer día, luego van aumentando 500 metros y así van aumentando en nado ellos para empezar. Y el régimen físico se hace cada vez más difícil hasta llegar al fin de la semana infernal. Este grupo élite de los mejores, ellos, conocida por todos como el comando, la etapa especial, que enfrentan físico y psicológico, es decir, la mente y el cuerpo ahí en toda su capacidad, es un ejercicio tortuoso, es algo fuerte. Ahorita voy a ver el propósito, a dónde queremos llegar, porque es lo que Santiago nos está diciendo aquí. Esa semana comienza el domingo por la noche y empieza su entrenamiento riguroso con ellos como algo sorpresa. De repente, cuando ellos están acostados a medianoche, las luces se encienden de repente y les suenan metralletas muy cerca de sus oídos, como para asustarlos, a un lado de sus oídos, y por el otro lado unas mangueras de presión, chorros de agua fuertísimos. Amén. Así que esos soldados ahí, al frente de ellos está un instructor ahí y les dice: tenemos que cumplir una misión y es ahora, esta noche. Escuchen cada detalle que tengo que decirles para ustedes. La misión resulta hacer ejercicio y acostarse mojados, casi desnudos, sobre una lámina de acero frío insulada en un muelle cercano, ahí en la playa. Y ahí empieza el entrenamiento. Luego el lunes, ellos fueron ordenados a hacer carreras a pie en equipos de 6 hombres, forman equipos ahí, y ellos van a llevar sobre sus cabezas barcos de asalto Zodiac, hechos de goma, que pesan 120 kilogramos, entre los 100 hombres, corriendo ahí. El martes, después de haber dormido solo 45 minutos la noche anterior, estos mismos equipos, ellos tuvieron que remar aquellos barcos Zodiac, los cargan sobre su cabeza, van a la playa y se adentran a las aguas rumbo a México y regresan, van y lo hacen 29 millas, no sé si en kilómetros o en millas, y debido a la privación del sueño, algunos de los Sioux, es decir, el equipo de valientes ahí, que estaban siendo entrenados, dijeron que cuando ellos regresaban por el agotamiento, perdían
y recobraban el conocimiento. Se desmayaban y otra vez volvían en sí. Y seguían adelante. Eso es ya el día martes. Ya para el miércoles, estos hombres siguieron haciendo carreras con los barcos en sus cabezas. Recuerde, 120 kilogramos cada barco. Y con sus botas de combate ellos se hundían en la arena suave de la playa. Y esa misma noche ellos corrieron una y otra vez a la medianoche. Los ordenaron acostarse a ellos semidesnudos ahí para que les diera de lleno el oleaje en la playa durante la noche, toda la noche. Y cada 10 minutos los hacían ponerse de pie y otra vez estar enfrente del aire que les pegara fuertemente y los golpeara el aire y sintieran el efecto del viento. Luego se les permitía acostarse otra vez en el oleaje frío. Eso es el día miércoles. Es una semana infernal que ellos llaman. Así que este ejercicio se termina al amanecer y cada noche después, o sea, sigue el jueves, luego viernes, cada noche después de pasar por la tortura del oleaje, se les daba que tuvieran la oportunidad ellos, si querían, de dimitir, es decir, de renunciar. A ellos los instructores ponían una campana ahí en un costado o en la costa, en algún poste por ahí, y ellos, si querían renunciar, lo único que tenían que hacer era sonarla ahí 3 veces y decir, ¿saben qué? Renuncio. Y casi ni uno de ellos lo hacía, o sea, todos iban a la meta. Así que para el jueves, todo esto, ellos tenían alucinaciones, o sea, desvariaban ya. Para el viernes por la tarde se terminaba la semana infernal de ahí. Entonces a ellos, a cada uno de los hombres, los hacían que se formaran en una fila. Ya ven que cuando hay guerra y todo, no van todos a atenderlos rápidamente, sino esperar su turno. Y cada uno hacían colas y eran examinados por un doctor. Ahora, cuando escuchamos este relato, hermanos, nosotros decimos sobre algo que sucede aquí en los Estados Unidos. Tal vez alguien se pregunte, bueno, ¿qué propósito habrá al someter a estos buenos hombres a una experiencia tan horrorosa en este tiempo? Solo en términos de horror de la guerra puede uno tener sentido tal entrenamiento. Mire, ahorita muchos de nosotros no hemos sufrido una guerra. Es algo de lo más terrible y horrible. Yo sé que nuestros hermanos, como nuestro hermanito Morales, él ha cruzado por varias. Pero ya ahorita con el armamento químico y la destrucción masiva es un horror, es un infierno. Carne cayéndose, gases, muerte, o sea, epidemias. Bueno, es algo que no se le desea a nadie, algo duro. Solamente cuando uno está enfrentando esas circunstancias y al enfrentar algo se da una idea. Por eso estamos hablando en términos. Y vemos que cuando uno puede tener sentido un entrenamiento así para enfrentarse a lo que venga, y el propósito del entrenamiento no es de hacer daño a los soldados, a nuestros hijos de Dios, a sus hijos, a los creyentes. Y es bueno predicar así y hacer conciencia, porque ahorita vamos a tocar los hijos y la familia. Y usted va a valorar más estar en la casa de Dios y va a ver que no por cualquier cosita irse, cuitear, como lo decimos, fluctuar. Y todo eso se ha introducido en las iglesias, mayormente en este tiempo contemporáneo que nos ha tocado vivir. Y el propósito de Dios no es dañarnos. Cuando Él nos da con la vara, nos disciplina, nos adoctrina, nos trae circunstancias, no, sino es de ayudarnos. Es, por cierto, una función de salvamento. Dios no quiere que nos pierdamos, que estemos tibios e indiferentes, fríos, en una hielera por ahí, en un ambiente controlado. Estos mismos marinos, mire, son sujetos a los rigores de la guerra. Su resistencia es probada para cuando ellos estén en una verdadera guerra, no pierdan la vida, sobrevivan. Hay gente que se ha enfilado en el cristianismo y yo no sé si se ha convertido realmente o no ha entendido lo que es ser un cristiano. Amén. Yo creo que no ha entendido o no se ha convertido. De eso yo estoy convencido, porque la fe genuina persevera en las pruebas, en las circunstancias, y una verdadera fe queda demostrada
exactamente cuando hay problemas. Y si cositas tan chiquitas con una simple regadera o un no saludo ya fluctuamos, es que, hermanos, nuestra fe no es verdadera, no es genuina. Mire, en estos primeros versículos del libro de Santiago tiene que ver con ser probado en nuestra resistencia. Y la Biblia dice que ahorita no hemos resistido hasta la sangre, es decir, ni hemos desvariado, ni nos hemos desmayado como estos cadetes. Alabado Dios. Ahora, mire, tiene que ver con mantenernos firmes cuando nuestro mundo se deshace en medio de estos tiempos y todo. Miren, en estos versículos Dios denomina su régimen de adiestramiento, diversas pruebas, dice Santiago, nos dice de algunas cosas. El verso 2, hermanos míos, tened por sumo cuando os halléis en diversas pruebas, circunstancias. Y vamos a hablar de algunas cosas que podemos hacer. Son muchas cosas, a veces podemos sacar una o dos cosas que podemos hacer cuando estemos pasando por nuestros propios, por así decirla, semana infernal. Yo sé que hay personas que han sufrido más que otros o pérdida de diferentes circunstancias, pero mire, tal vez algunos de ustedes han tenido alguna experiencia o no, como estos marines, pero que no habrá otra manera de describirlo. Ellos pasaron por ese entrenamiento riguroso, pero era por su propio bien. Esa semana infernal privada de ellos, yo no sé cuál sea sus circunstancias, ha pasado, alabado Dios, unos más que otros, pero ¿qué debemos hacer nosotros cuando suceda esto? Cuando estemos pasando por el valle de lágrimas, cuando estemos sufriendo en carne propia. Yo no sé si usted está listo como soldado de Jesucristo para enfilarse y pasar por un entrenamiento riguroso, pero cuando vemos que la ausencia en los servicios o que no vinimos por cualquier cosita a la iglesia nos da a entender muchas cosas, y la primera cosa que nos dice Santiago aquí casi siempre parece incongruente. O sea, nos hace preguntarnos si tal vez nosotros estamos leyendo el libro equivocado en la Biblia, el libro de Santiago. Es un libro de mandamientos, es un libro de acción, de hacer, y es algo cotidiano, algo que enfrentamos, algo muy práctico. Y nos dice que nosotros debemos celebrar. ¿Qué cosas? Parece algo que no checa. Debemos celebrar la razón por nuestras pruebas. Vamos a cambiar esa palabra celebrar por considerar. Nosotros podemos considerar cuando estemos pasando por circunstancias, pruebas. Dice el verso 2, hermanos míos, tener por sumo gozo, considerar. Santiago escribió esto a las 12 tribus dispersas, que dice el versículo primero. Mire, lo leemos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Es decir, judíos ya en persecución, dispersados entre las naciones gentiles, que esto comenzó en el año 722 después de Cristo, antes de Cristo, perdón, el Antiguo Testamento, cuando los asirios empiezan a capturar las tribus del reino del norte. Luego entra el rey Nabucodonosor y ellos continúan la dispersión llevándolos a Babilonia. Este pueblo de judíos tan perseguido, hay otras naciones, pero especialmente ellos, ya por Babilonia. Y este proceso continúa a través de la historia del Antiguo Testamento. Y vemos nosotros que hasta los primeros días del Nuevo Testamento, Hechos, capítulo 11, 19, leemos cómo los discípulos fueron dispersos a causa de la persecución con motivo de Esteban. Hechos, capítulo 11, 19. Empezó ahí la persecución y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, es decir, cuando mataron a Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, dispersados ellos, huyendo expatriados. Mire, cuando Santiago escribe aquí esta carta a los judíos dispersados, habla a los judíos que ya no vivían en Palestina. Ya había habido persecuciones de las primeras, sino que habían sido ellos colocados como la sal del mundo. Jesús dijo que somos la luz y la sal del mundo para dar sabor. Y hay un propósito cuando seamos esparcidos por causa de que amamos al Señor.
puede ser propósito de Dios para que hagamos nuestra función. Y yo creo que en un futuro va a haber eso. Porque la iglesia está tan cómoda, tan indiferente ahorita, la iglesia actual. Y ellos estaban aislados y estaban solos, experimentando toda clase de pruebas y problemas en todas circunstancias, en otras naciones, en otra lengua, alabado Dios, y sufriendo. Ellos estaban en Asia Menor, en Europa y en ciudades principales del mundo como es Alejandría. Allá había grandes cantidades de judíos expatriados y rara vez eran recibidos por sus propios compatriotas. Ni ellos los querían, sino que eran perseguidos y rechazados, eran abusados por los gentiles. Gente, los europeos, romanos, franceses, alabado Dios. Y en algunas partes se les consideraba a ellos aún más bajos que los mismos esclavos que trabajaban en casa. Eran más bajos todavía. Así miren que estas pruebas son los que a Santiago se refería en este capítulo primero. Eran las circunstancias exteriores que presionaban a los cristianos de entonces. Y Santiago nos da un relato de estos judíos que habían sido privados de sus derechos civiles. Ahorita vemos aquí en América cómo la gente se forma y pelea derechos de expresión y mi libertad y todo y aquello. Y sin ser de aquí, pelea como si fuera ciudadano de aquí y discute y todo eso. Mire, y hay ciertos derechos, cierto respeto para ellos todavía. Pero si usted mira el verso 2, aquí encontramos diversas pruebas. Nos recuerda lo que el apóstol Pablo dijo en el libro de Filipenses 1:12. Dice que él hablaba de estas cosas y que estas cosas habían servido para pregonar el evangelio aún más. Y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del evangelio. En prisiones, en azotes, persecuciones, hambres, desvelos. Y él no se agüitaba. Él dice que servía para que avanzara más. Dice que los hermanos tomaban más fuerzas. Y Santiago habla de los judíos que se encuentran en el mundo gentil en gran presión. Y todavía, hermanos, nosotros estamos tal vez en este país todavía de supuesta libertad, o nuestros países tal vez donde pertenecemos, pero no así en los países de Asia, de sur de Europa, los países musulmanes, los países árabes, los países comunistas. Hermanos, ni siquiera nos enteramos lo que sucede cada día, pero ¿sabe qué? No nos lamentamos ni nos arrastramos por eso. Y yo creo que los hermanos allá que tienen una fe genuina, amén, que han creído en el Señor, ellos están padeciendo, hermanos, no gozosos, gustosamente, sino ellos saben en quién han creído y van a tener su recompensa. Y vemos que la palabra halléis, aquí dice el verso 2, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, es la misma para describir al hombre que cayó en manos de ladrones. La parábola que Jesús dice del buen samaritano allá en Lucas capítulo 10 verso 30, dice que cayó en manos de ladrones. Dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Este hombre era inocente y cayó en manos de ladrones, en una especie de robo, persecución, fue agredido ahí. Es ahí cuando halléis, por el uso que Santiago le da aquí, no nos habla de una actividad pecaminosa, que él cayó por pecado. Ni Santiago está diciendo si alguno os halléis, así no es por falta de pecado. Aquí tal vez ello se refiere a cosas que Dios permite en la vida de su pueblo o de ciertos creyentes para darle resistencia, como este equipo Sioux que estuvimos diciendo de los marines, y para edificarles, para fortalecer sus vidas espirituales. Mire, para los judíos estas pruebas venían principalmente en forma de persecución. Pero mire, para los cristianos occidentales de nosotros, qué bárbaro, hermanos. Reflexionemos y hagamos una evaluación con lo que vamos a decir. Ellos sí eran afligidos, perseguidos y todo, vituperados. Mire, para nosotros hoy en día, tal vez las pruebas puedan ser un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, se me fue la luz, no tuve para la renta, no completé para el carro, para la televisión, para mi bill. Otras cosas, pues perdí mi empleo. Mire las cosas, la diferencia de las persecuciones de ellos y las nuestras. Un divorcio, bueno, eso ya es más fuerte, ¿no?
un problema con los hijos, presiones financieras, la enfermedad, muerte de un ser querido. O sea, son cosas, claro, esas más fuertes. Alabado Dios. Otros luchan con problemas en sus relaciones matrimoniales o relaciones de vecinos, hijos. Ahora, ¿qué es lo que sucede en mi vida? O tal vez diga uno, bueno, ¿qué? Usted está hablando de una semana infernal o estoy señalando una semana infernal y alguien puede decir, yo más que una semana, yo tengo un año infernal. Y es más, todo este último año ha sido así para mí, duro. No es algo una y otra. ¿Sabe qué? Glorifique a Dios. Y si eso le va a acercar más a Dios, gloria a Dios, su fe va a crecer, va a madurar en carácter. Si no, va a renegar y eso no le va a aprovechar. Algo muy interesante del libro de Santiago es que separa este libro del pensamiento contemporáneo. Aquí me voy a ir deteniendo, algo tan importante. Y es un asunto que vale la pena aquí considerar en el hecho de que en el primer tema que discute Santiago aquí trata de las dificultades que encontramos en la vida cristiana de entonces y la de ahora. Vamos a hacer una diferencia aquí. Algo totalmente ajeno para Santiago entonces, o para Pedro, para Pablo, era la idea curiosa de que convertirse al cristianismo hoy en el modernismo, fíjese bien, para muchos están predicando esto, que convertirse al cristianismo hará que la vida cristiana sea más fácil, más cómoda, más agradable, todo más chévere. No, eso es totalmente un error. Mire, mucha gente predica que todos los problemas van a desaparecer cuando vienen a Cristo, si tú te conviertes, si tú te entregas, y que esta vida para el creyente es que Dios lo va a hacer más feliz, más happy, va a andar más high como en la droga. No, 1000 veces no. Mire, esto debería nosotros de irritarnos cuando escuchamos algo así, que se está predicando, se está enseñando así. Le voy a decir por qué. Mire, cuando nosotros oímos gente así hablar de esa manera, porque eso prepara a la gente para la decepción, para la derrota. A un cristianito que se le ha predicado, que se le ha distorsionado el evangelio, que se le ha prometido nada más una corona sin la cruz, que se le ha prometido solamente prosperidad sin pruebas. Hermano, le están dando una falsa doctrina. Alabado Dios. Mire, en la Biblia yo no encuentro nada que hable así, que diga que cuando nosotros somos salvos van a desaparecer todos nuestros problemas. Por cierto, cuando nosotros vinimos al cristianismo y sabemos la Biblia, la Escritura, sabemos que es al contrario. Vamos a tener nuevos problemas que no teníamos antes. Y aunque tal vez no estemos ahorita pasando por dificultades, por esos problemas en la vida ahora, y tal vez algunos piensan, este mensaje no es para mí. El hermano ya está hablando muy fuerte, muy duro, y está predicando la doctrina apostólica de Pablo, de Pedro, de Santiago, y lo que Jesús dijo. Alabado Dios. Bueno, si no quieren seguirme, pues allá está el mundo. Señor, se fueron. ¿Quieren irse ustedes también? Alabado Dios. ¿Sabe qué? Le voy a señalar una palabra que tal vez le pueda dar esperanza a que usted tenga problemas. Porque la gente dice, si tú eres cristiano vas a tener prosperidad, no vas a tener problemas, vas a ser feliz. Alabado Dios. Cuando quieras asistir a la iglesia, no. Eso es antibíblico. Alabado Dios. Mire, el versículo 2 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice, si por algún acaso se hallan o si vosotros se hallan en ciertos problemas. Dice, cuando os halléis. O sea que van a venir problemas, van a venir ríos y tormentas. Pero vamos a tener el fundamento nosotros en la roca. Amén. No vamos a ser como aquel que fincó en la arena. Jesús dijo esto. Así que, hermanos queridos, es inevitable para todos que pasemos por dificultades en la vida. En la vida va a haber pruebas, así que debemos nosotros prepararnos, y esta no es una idea morbosa. Vamos a prepararnos para lo que venga, para la guerra, para persecución, para aflicción, para hambre, para vituperio. Y es una realidad, prepararnos antes de estar preparados. Alabado Dios. Parece que dije lo mismo, ¿no? Estar listo para cuando venga aquello, no nos alarmemos y no nos asombremos
como si fuera algo extraño para nosotros. Uy, estoy pasando por esto, me vino esto, y mira allá, y mi hermano acá, y mira esto. No, hay que estar ya firmes, listos. Santiago no dice que nos preparemos para tener resistencia, no, en las pruebas, sino nos dice tener por sumo gozo cuando... ¿Cómo? Parece que Santiago no está hablando en serio. ¿Qué querrá decir Santiago así al creyente? Tener sumo gozo cuando nos encuentremos en diferentes pruebas. Mire, algunos escritores dicen, ¿dónde está Dios cuando se sufre? ¿O dónde estaba Dios cuando pasó esto o aquello? Preguntas necias. Pero mire, tener por sumo gozo en medio de las pruebas significa que debemos nosotros responder con una evaluación, evaluándonos en nuestra relación con el Señor que tenemos, una evaluación deliberada e inteligente de nuestra situación y tener la perspectiva en Dios, no en nosotros. Si nosotros vamos a ver las circunstancias, nos vamos a desanimar, a desmoralizar si no vemos a Dios. Amén. Así que mire, el capitán de la marina de este equipo que le estuve diciendo, es comandante en jefe también de este equipo de Sioux, operación encubierta de la Navy Sioux en Coronado, California. Él dijo después en un artículo que para completar la semana infernal, dice que el 90% es mental y lo demás es física. Y dice que los hombres no creen esto al principio, pero sí lo es. Dice, lo mismo es en el cristianismo que se está pasando por pruebas. El 90% del éxito es mental y espiritual. La gente, ¿por qué no viene a la iglesia? ¿Por qué no continúa en pruebas? Porque piensa en la mente, piensa en sí mismo. Ay, Juan, tú no puedes. Oh, mira, tú estás muy cansado, tienes visita, debes mucho. ¿Para qué vas a la iglesia si sales igual? Alabado Dios. ¿Sabe qué? No venimos a la iglesia para recibir palmaditas o felicitaciones y eso. Para recibir palabras, recibir un aliento, un ánimo, un empujoncito. Alabado Dios. Para meternos más a la causa de Cristo, para entender más lo que Dios dijo y sus siervos, los apóstoles y profetas. Amén, para eso. Y mire, lo mismo es cierto en el cristianismo entonces. Tiene que ver entonces cómo uno piensa. Amén. Cuando uno actúa como uno piensa, si uno se derrota en su mente, ya no la hizo. Ya. Y empieza acá, no que vete tú, no que yo, no que no vamos, no que nos quedamos. Tiene que ver con la experiencia desde la perspectiva de Dios, no con la nuestra. Por eso la Biblia nos dice, pongamos nuestros ojos en Jesús. Hebreos 12:1, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que dice. Así que tiene que ver con la experiencia en Dios y tiene que ver con conocer lo que es la prueba, aunque no es agradable en sí misma. Dios nos está disciplinando, es el medio, por decir algo, muy valioso en nuestra vida que debemos nosotros aprovechar. Ahora miren, la palabra aquí debería ser traducida como pensar, no solamente tener prueba o pasar, sino pensar hacia adelante, es decir, considerar, mirar mientras vive en el presente, considerar en el futuro. La gente piensa lo que estoy sufriendo, yo, mi dolencia, mi enfermedad, mi economía, mis papeles, mi. No, remótese hacia el futuro, considere de qué se trata este proceso en la vida. Mire, Jesús mismo enseñó en esta clase el gozo, lo que es el gozo en el Sermón del Monte, Mateo 5, 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado, verso 11, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de cosas contra vosotros mintiendo. Jesús nos está hablando de un gozo. Pero mire, Pablo experimentó esta clase de gozo, según a los Corintios 7:4. Dice que él sobreabundó de gozo en todas las tribulaciones que él pasó. Este hombre, mucha confianza tengo de vosotros mucha gloria, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones.
Parece como fuera de mente, de la carne, de contexto, todo eso. Mire lo que se experimenta. Y al final le voy a poner ejemplos para ver, para que vea que esto es tan cierto. Alabado Dios. Los apóstoles, ellos fueron golpeados por testificar de Cristo. Hechos 5:41. Se nos dice que ellos salieron gozosos y ellos partieron delante del concilio gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Pedro y Juan latigados, golpeados, gozosos de hallarse dignos por el nombre de Cristo Jesús. Y un pasaje muy parecido, 1 de Pedro 1, 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Un cristiano que dice fe, pero no acciona, pero no persevera, es una contradicción, es falsa. La fe genuina es perseverante y aún en el sufrimiento. Y una fe no se va a probar en tanto que no se ha sufrido y ha salido de ahí más preciosa que el oro. Alabado Dios. Así que Pedro dice que nadie se regocija por las cosas que le suceden. No, sino que él más bien es probado con fuego para hallarse en alabanza, en gloria, honra cuando Jesucristo sea manifestado. O sea que nadie llega a su casa y dice, ¿sabe qué? Esposa, perdí el trabajo. Gracias, oh Dios, que perdí mi cartera y ahí traía todo lo de la semana. Gracias, Dios, que mi esposa ha decidido divorciarse de mí. Bueno, algunos tal vez digan, ¿no? O mi esposo, ha alabado a Dios. Bueno, pero eso no es muy amable, ¿no? Nadie le da gracias a Dios por lo que le sucede, ¿verdad que no? Al presente no. Pero tenemos que aprender cómo encontrar el gozo en medio del proceso. Cuando más se aprende es en el dolor y cuando más se sube un escalón es ahí. Muchos tal vez no han aprendido porque no han sufrido. ¿Qué va a valorar el joven que se le regala un automóvil o un traje? Algo que no le cuesta. Alabado Dios. No se valora, se va y olvida todo. Ahora, tenemos que aprender en medio del proceso en que pasamos, cuando nosotros vemos la razón de las pruebas, si nos fijamos en gran parte en muchas de las personas, hermanos, que Dios ha usado poderosamente a través de la historia en el mundo, vamos a entender esto. Son personas que han pasado por mucho dolor. Le voy a poner un ejemplo y luego le hablo un poquito de la iglesia primitiva y luego terminamos. Mire, yo leí o leo muchas biografías de hombres de la historia, pero me llamó la atención el ejemplo del doctor R.I. Torres. Este hombre, un maestro, fundador de un instituto bíblico en Los Ángeles, la Universidad de Biola, un erudito, fundó, hermano, un instituto. Bueno, él y su esposa, hermanos, ellos pasaron por mucho sufrimiento cuando su misma hija de 12 años fue matada accidentalmente. Las personas que han pasado por esto me pueden estar escuchando y entender, porque cuando se pierde especialmente un hijo o una hija es algo tan doloroso, y esta era su única hija y ellos la perdieron en una muerte fatal, horrorosa. El funeral, para colmo, se llevó en una noche lluviosa ahí, una noche fea, lluviosa. Dice que ellos, su matrimonio, él y su esposa, se pararon alrededor de la tumba y miraron mientras el cuerpo de su hijita era enterrado. Y al apartarse de la tumba, la señora Torres le dijo a su marido, me alegro de que Elizabeth esté con el Señor y no en esa caja. Pero a pesar de eso, de que eso era cierto, lo que ella dijo, se le partió el corazón, el dolor, hermano, desgarrador. Dice el doctor en su biografía que al día siguiente, cuando él caminaba por la calle, el dolor le vino encima otra vez. La soledad, los años en el futuro sin la presencia de esa hermosa niña, la angustia de una casa vacía y todas las consecuencias de su mente lo abrumaron. Y dice él, yo sentí una carga tan pesada con todo esto
que miré al cielo hacia donde está el Señor y le dije: Señor, ayúdame, le dijo él. Y dijo que en aquel instante esta fuente que es el Espíritu Santo que mora en mi corazón, dice, se derramó de repente, estalló con tanto poder como jamás yo sentí antes. Nunca había sentido eso. Y fue el momento más gozoso que he conocido en toda la vida. Y me llenan las palabras donde recuerdo Jesús, Mateo 7:38, donde dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotará una fuente, dice, corrientes, un río que salte para vida eterna. Dice que él sintió eso. Yo he ministrado personas, yo no he estado en un dolor tan agudo así todavía, que están con ese dolor dentro, clavado en ellos, y al ministrársele, que llega el Señor y les ministra, y llega el Espíritu Santo, su presencia, trae un gozo. ¡Qué maravilloso! Es el gozo entonces que se da, lo da directamente a través del Espíritu. Y él escribió, es algo glorioso e indecible tener ese gozo, dice. No, ese gozo no está en las cosas de este mundo. Por eso la Biblia nos dice: no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Este gozo glorioso ni siquiera está en nuestros amigos más queridos, más cercanos, sino está dentro de nuestro corazón. Ahí está la fuente, hermanos, que siempre está brotando como esos ríos, un manantial ahí. Eso es lo que da vida. La carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Y siempre brotando ahí, mire, los 365 días del año, en medio de todas circunstancias, hacia la vida eterna. Eso es el gozo de Dios. Eso es vivir una vida llena de Dios, con fe genuina. Eso es lo que nos va a sostener en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, sea lo que sea. Dijo entre lágrimas: el dolor y la tristeza de aquel día no los puedo explicar, pero le puedo decir que en mi corazón había un gozo interno como nunca antes había conocido. Esto es real. Es un doctor de teología, fundador de institutos bíblicos. Son hombres con conocimiento de Dios, que cuando vienen esas pruebas tan fuertes, que se siente esa soledad, ese dolor interno, que se le desquebraja el corazón, él mismo mengua, flaquea, se desmorona. Un teólogo, un erudito. Así que le viene a una persona normal, ordinaria, se imagina, a un creyente que no se sabe si es convertido, que no se congrega, que no sabe en quién ha creído, que se enoja porque no le saludan, que se va de la iglesia por cualquier cosa. Hermano, le viene algo así, se va a la tumba junto con su familiar, se desmorona, se muere. No tiene una fe genuina. Y no le voy a hablar de Job, tal vez en otras predicaciones y algo más. Pero mire, el fruto del Espíritu es gozo. Y hermanos, yo no pretendo comprender esto como yo desearía comunicarle aquí, pero mire, sí le digo lo que Santiago nos dice: están en diversas pruebas. Debemos ver estas pruebas con objetividad, con un propósito, y tenerlas por sumo gozo, entendiendo, mire, que Dios va a hacer algo con nosotros en nuestras circunstancias, nos va a crecer, nos va a dar carácter, nos va a preparar para cosas más grandes. Mire, Santiago integra la fe verdadera y la experiencia cotidiana en algo práctico, algo que se vive. No es mi fe, yo creo, sin obras, sin accionar, ni sin poner puesta a prueba, mucho menos. Esa no es fe. Es una creencia vana, intelectual, vana. No me hable a mí de eso. Alabado Dios. Ahora, la fe genuina soporta las pruebas. Las pruebas son el proceso de la vida que vienen sobre todos, chicos, buenos, malos, cristianos, ricos, pobres. Pero mire, la fe genuina va a soportar todo eso, pero la persona que tenga una fe firme va a enfrentar entonces sin temor y va a desarrollar perseverancia en el proceso. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Dice que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Por qué? Porque Él tenía su vista puesta allá, sentarse a la diestra en el trono del poder de Dios. Menospreció todo el sufrimiento y todo lo que iba a llevar sobre Él, sobre su carga, que eran nosotros, preciosas almas de los hombres y mujeres.
Y yo creo sinceramente, hermanos, que nosotros aprendemos muchísimo más en experiencias por el valle de lágrimas que en la cumbre del éxito. Aquí es donde cómo se da tope el cristianismo moderno. Le voy a hablar de la iglesia primitiva, nada más cierro con esto. ¿Sabe que nunca nosotros deberíamos de ser víctimas de las circunstancias? ¿Sabe que el diablo se dio un chasco persiguiendo a los cristianos, masacrándolos y todo eso? No pudo. ¿Sabe por qué? La iglesia primitiva era una iglesia que hacía correr al diablo. Sabía en quién había creído y ellos abrazaban la cruz, seguían este camino gozosos, sabiendo que la prueba de vuestra fe producía paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe? La iglesia primitiva ya a través de los tiempos, después año 300 y la era oscura, ¿sabe el chasco que se dio el hombre y todos aquellos ogros y hombres diabólicos? ¿Sabe? Ellos esperaban que cuando ellos torturaban y masacraban a los cristianos, hombres, mujeres, muchachos, muchachas y niños, que iban a ser víctimas de las circunstancias y que iban a quejarse renegando de Dios y gimiendo ahí, renegando. No. ¿Sabe cómo morían ellos? Cantando y adorando a Dios, gozosos, al que nos amó y nos lavó con su sangre, nos perdonó nuestros pecados. Daban gloria y morían. A las muchachas las enterraban vivas en una tumba y ellas se vestían como ataviadas como un vestido de novia, se acostaban en aquella tumba y las sepultaban vivas, morían cantando. A otros los echaban con las bestias, los latigaban, los torturaban, los devoraban y ellos hacían ruedita y llegaban las fieras a atacarlos y ellos cantando. Las fieras muchas veces no querían atacarlos y aquellos con sangre humana más que los animales, con lanzas y eso, encaminaban las fieras para que atacaban. Las fieras a veces ni querían atacarlos, pero aquellos tenían más sangre humana y ellos saltaban sobre ellos y los iban devorando de uno por uno y ellos cantando al Señor. Esto no podía caber en la mente de ellos, de Nerón, de los Césares, de todos ellos, no cabía. Se dieron un chasco, ellos morían gozosos alabando al Señor. Esa es una fe genuina.